Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... lector de novelas y fanfics, comienza la lectura. Naruto, este ninja no es científico capítulo 21. A Megakure. Sin barrera sensorial. En la abertura oculta de una tubería de desagüe, Nishikawa Tetsu retrajo su herramienta ninja sensorial. Aunque Anzo sospecha ahora mismo, confía en centinelas y patrullas tradicionales, no en un ninjutsu sensorial para toda la aldea. Son buenas noticias para nosotros. No se descuiden. Uchiha Fugaku bajó la voz. Sus ojos, penetrantes en la oscuridad, escudriñaban con cautela los alrededores. Según la inteligencia, su armería se encuentra en el centro del distrito inferior. Entendido. Namikaze Minato asintió con expresión seria. Los tres, como fantasmas, envueltos en la capa especial de Nishikawa Tetsu, usaron el sonido de la lluvia para ocultar sus pasos, infiltrándose silenciosamente en Amegakure. La aldea oculta de la lluvia tenía una estricta estructura jerárquica. Para evitar las densas patrullas de los niveles superiores, el equipo 5 optó por infiltrarse desde los distritos inferiores. La escena que presenciaron allí conmocionó a Minato Namikaze, quien se adentraba en territorio enemigo por primera vez. Las calles estaban llenas de chabolas construidas con chatarra y tablones. En los callejones rebosantes de aguas residuales, innumerables personas harapientas se apiñaban. Estaban demacrados, con la mirada entumecida y vacía. Cada vez que pasaba un ninja de la lluvia patrullando, estas personas temblaban como ratones asustados. ¡Buah! Un débil grito rompió el silencio sepulcral de la noche lluviosa. Bajo un alero con goteras, una madre demacrada sostenía a un bebé, intentando alimentarlo, pero era evidente que el hambre prolongada la había dejado sin leche. El llanto del bebé se fue debilitando cada vez más, hasta convertirse en un sollozo ahogado, como un gatito asfixiándose. No muy lejos, dos niños, de tan solo 5 o 6 años, se peleaban por un trozo de pan mohoso. Por ese bocado, uno de ellos incluso mordió con fuerza el brazo del otro, con la sangre mezclada con la lluvia. Minato Namikaze se detuvo de golpe. Miró al bebé moribundo, luego a los dos niños que luchaban como bestias salvajes, con sus profundos ojos azules temblando violentamente. Como hijo de Konoha, aunque de nacimiento normal, el sol y la prosperidad de la aldea no le habían mostrado más que un infierno desolador y desesperado. Esto es demasiado horrible, la voz de Minato era ronca. Instintivamente, buscó su bolsa de herramientas ninja, donde había varias raciones altas en calorías para soldados. Quería salvarlas, aunque fueran las pocas que tenía delante. No te muevas. Una mano presionó la muñeca de Minato. Era Fugaku Uchiha. El rostro del joven líder del clan Uchiha era gélido, con la mirada fija al frente. Deja a un lado tu inútil compasión, Minato Namikaze. Si les das comida ahora, la lucha resultante matará a aún más gente. Y una vez que descubramos nuestra ubicación, la misión fracasará. ¿Pero no es Anzo, el que inició la guerra, la raíz de todo esto? Preguntó Minato apretando los dientes, con los ojos llenos de ira hacia el hombre conocido como semidios. Si no hubiera declarado la guerra a las tres grandes naciones, esta gente no estaría en esta situación. ¿De verdad es culpa de Anzo? Interrumpió una voz tranquila. Nishikawa Tetsu dio un paso al frente, interponiéndose entre Minato y los refugiados. No los miró, sino que alzó la vista hacia la opresiva aldea. Sus ojos no mostraban ira, sino un atisbo de aprecio. Minato, ¿crees que Anzo es una mala persona? Preguntó Nishikawa Tetsu. No lo es. Minato replicó. Es un belicista, dispuesto incluso a enemistarse con todas las grandes naciones. Te equivocas. Nishikawa Tetsu negó con la cabeza. Su voz sonaba excepcionalmente clara y serena en medio de la lluvia. ¿Qué clase de lugar es Amegakure? Es el único punto donde se encuentran las naciones del fuego, la tierra y el viento, una zona de contención estratégica natural. Nishikawa Tetsu señaló el barro bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con zona de contención estratégica? En tiempos de paz, eres una zona de contención. En tiempos de guerra, eres un campo de batalla. Las tres naciones libraron la guerra por sus propios intereses, pero no querían luchar en su propio territorio, así que tácitamente trajeron las llamas de la guerra a Megakure.
Si fueras el líder aquí, viendo a estas grandes naciones causar estragos en tu patria, viendo a los aldeanos pisoteados como maleza, ¿qué podrías hacer? ¿Podrías tolerarlo? Namikaze Minato estaba atónito. Nunca antes había considerado el asunto desde esa perspectiva. Anzo declaró la guerra a las 3 naciones. En mi opinión, estaba sumido en la desesperación. Mira a esta gente, Minato dijo. Nishikawa Tetsu señalando a los refugiados temblorosos. Sus hogares fueron destruidos no porque Anzo iniciara la guerra, sino porque luchamos en su territorio. Para ellos, e incluso para nosotros, los ninjas de las 3 naciones son los invasores. Namikaze Minato estaba atónito. Nunca antes había considerado el asunto desde esa perspectiva. Siempre le habían enseñado a luchar para proteger Konoha, pero nunca había considerado que esta protección se basaba en el sufrimiento de otros países. Las 3 grandes potencias usaron este lugar como campo de batalla, mientras que los países pequeños sufrieron las consecuencias, continuó Nishikawa Tetsu. Intentó unificar esta situación caótica por la fuerza, intentando obtener la soberanía ejerciendo su influencia contra las grandes potencias. Esto no era locura, sino la valentía y la responsabilidad de un líder. Luchaba por sobrevivir. Recuerdos de Anzo de su vida pasada pasaron por la mente de Nishikawa Tetsu. Aunque este hombre se había vuelto sospechoso y mediocre en sus últimos años, en este momento, en el apogeo de la guerra mundial shinobi, Anzo de la Salamandra era de hecho la deidad guardiana de la tierra de la lluvia, un héroe que se atrevió a sacar su espada contra el mundo por su país. Por lo tanto, no definan la guerra simplemente por el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Eso es demasiado ingenuo. Nishikawa Tetsu miró a Minato, quien permanecía en completo silencio, con un tono serio. Anzo tiene su justicia, y nosotros tenemos nuestra postura. Admiramos su integridad y comprendemos su situación, pero eso no cambia el hecho de que somos enemigos. La guerra es un choque de posiciones. No hay bien ni mal, solo victoria y derrota. Uchiha Fugaku, escuchando desde un lado, asintió levemente. Como joven líder de un poderoso clan, comprendía este tipo de política basada en el poder y los intereses mejor que Minato. Una pizca de sorpresa se dibujó en sus ojos al mirar a Nishikawa Tetsu. La perspicacia de este plebeyo era, de hecho, más profunda que la de muchos ancianos del clan. Bien dicho, dijo Fugaku con voz grave. Anzo es un oponente respetable. Pero se interpuso en el camino de Konoha, así que tenía que perder. Nishikawa Tetsu le dio una palmadita en el hombro a Minato, suavizando su tono. Minato, te digo esto no para que dudes de ti mismo, sino para ayudarte a ver la realidad con claridad. No podemos cambiar la voluntad de las grandes potencias, ni podemos salvar este país de inmediato, pero podemos hacer una cosa y poner fin a esta guerra cuanto antes. Mientras la guerra continúe, las quejas no cesarán. Y volar esa armería, debilitando el potencial bélico de Anzo, lo obligará a volver a la mesa de negociaciones antes. Este es el alivio más rápido y misericordioso para esta guerra y para estos refugiados. Namikaze Minato respiró hondo y cerró los ojos, como si digiriera estas palabras alucinantes. Un momento después, al abrir los ojos de nuevo, ya no había confusión ni compasión frívola en sus ojos azules, sino la claridad que emanaba de la pesada carga de la comprensión. Entiendo, dijo Minato en voz baja. Ya que somos los invasores, seamos los exterminadores. Por Konoha y para que esta lluvia pare antes. Capítulo 22. Han pasado 10 días desde la infiltración. Durante estos 10 días, el equipo 5 ha estado recopilando información. Sin embargo, Anzo, como el semidios universalmente reconocido del mundo ninja, es extremadamente cauteloso al proteger los suministros de guerra. No hay registros escritos, ni rutas de transporte fijas, e incluso los ninjas de lluvia de menor rango responsables del transporte desconocen el destino. Por lo general, solo son responsables de una etapa del viaje antes de entregar los suministros al siguiente grupo. Este estilo de gestión hace que el rastreo tradicional sea completamente ineficaz. Solo pueden confiar en monitorear a estas personas en busca de lagunas legales. La noche lluviosa es larga, y la vigilancia de hoy ya ha durado 3 horas. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. TWKNCM Super Reliable. Los 3 se acurrucaron bajo el alero, masticando raíces de hierba seca. Para mantenerse despiertos. Hablando de eso, Minato Namikaze rompió repentinamente el silencio con una voz suave. Si regresamos con vida de esta misión, me gustaría darle un regalo.
¿Para quién? Preguntó Nishikawa Tetsu a sabiendas, ¿esa estudiante transferida? ¿La pelirroja? El rostro de Minato se sonrojó incluso en la oscuridad. Kusino Uzumaki, parece estar de mal humor últimamente, me gustaría darle algo. Flores, sugirió Nishikawa Tetsu, la mayoría de las mujeres no se resisten a las flores. ¿Qué cursi? Intervino Uchiha Fugaku con frialdad. Entonces, ¿qué le vas a regalar, senpai? Preguntó Nishikawa Tetsu. ¿Para tu prometida, Uchiha Mikoto? Al oír este nombre, una extraña dulzura se dibujó en el rostro severo de Fugaku. Inconscientemente, tocó el bolsillo interior de su bolsa de herramientas ninja, donde guardaba un colgante de jade que aún no había regalado. Y las mujeres Uchiha no necesitan cosas elegantes. Fugaku giró la cabeza, mirando la lluvia. El mejor regalo para mí es hacerme más fuerte y convertirme en un hombre que la enorgullezca. Kuaji, sisearon Minato y Tetsu a la vez con desdén. ¿Qué hombre tan serio, senpai? Nishikawa Tetsu replicó sin piedad. Que ese tipo de conversación sea parte del lema familiar. Las chicas prefieren cosas que puedan sostener en sus manos. Cállate. Concéntrate en vigilar. Espetó Fugaku furioso. En el tejado de un edificio abandonado, uno de los pocos puntos altos del distrito bajo, había corrientes de aire y goteras, pero ofrecía una vista excelente. ¿Aún no lo encuentras? Fugaku Uchiha se apoyó en la pared cubierta de musgo, con una pastilla de raciones endurecida en la mano y el ceño fruncido. Acabo de usar genjutsu para controlar a un líder de escuadrón de transporte. Solo recuerda la instrucción de meter las cajas en la tercera tubería de drenaje. También he registrado todos los almacenes del distrito bajo. Regresó Minato Namikaze en un instante, empapado, sacudiéndose las gotas de agua de su cabello rubio, ligeramente sin aliento. No hay señales de acaparamiento a gran escala. 3 días de búsqueda infructuosa habían creado un ambiente tenso en el equipo. Si no encontraban la fuente antes de que los suministros llegaran al frente, todos sus esfuerzos serían en vano. No, los suministros son materiales. No desaparecen en el aire ni se derraman en el mar. Nishikawa Tetsu, quien había estado agachado en el suelo con la mirada perdida en el mapa de Amegakure, habló de repente. Sostenía un bolígrafo en la mano, dibujando innumerables círculos aparentemente aleatorios en el mapa. Todos los puntos de inteligencia que Fugaku y Minato habían traído en los últimos 3 días. Cometimos un error. Buscábamos un almacén, un lugar para guardar cosas. Pero en el entorno único de Amegakure, esa es la forma equivocada de pensar. ¿Qué quieres decir? Fugaku lo miró. El entorno. Nishikawa Tetsu señaló la lluvia torrencial del exterior. Amegakure 9 todo el año, ¿y qué está almacenando Anzo? Etiquetas explosivas, píldoras de raciones, herramientas ninja. Las etiquetas explosivas se vuelven ineficaces con la humedad, las píldoras de raciones se humedecen y las herramientas ninja se oxidan. La voz de Nishikawa Tetsu se volvió gradualmente más segura, revelando una lógica única en un estudiante de ciencias. Para preservar las cosas aquí durante mucho tiempo, debe mantener un ambiente enorme, seco, con temperatura y humedad constantes. Minato. Nishikawa Tetsu miró al chico rubio. Durante tu anterior reconocimiento, ¿encontraste alguna zona con paredes relativamente secas? O, en otras palabras, ¿qué zona emitía aire a una temperatura significativamente superior a la temperatura ambiente por los conductos de ventilación? Namikaze Minato hizo una pausa, sus ojos azules recorriendo rápidamente cada rincón por el que había pasado estos últimos días. De repente, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Sí. Minato señaló una zona en la esquina noroeste del mapa. Hay un edificio que parece una planta de tratamiento de aguas residuales. Las tuberías que lo rodean son muy densas, y cuando pasé por allí, sin duda se sentía más cálido que en otros lugares, incluso había menos musgo en las esquinas. ¿Una planta de tratamiento de aguas residuales? Uchiha Fugaku hizo una mueca de desprecio, se levantó, y un destello frío brilló en sus ojos de tres tomoe. Un lugar que alberga suciedad y corrupción es, sin duda, ideal para ocultar las ambiciones de Anzo. Vámonos. Media hora después, los tres se deslizaron hasta las afueras de la llamada planta de tratamiento de aguas residuales. Era un enorme edificio de hormigón gris, con el exterior ruinoso, rodeado de alambre de púas oxidado y letreros de altamente tóxico, peligroso. Varias chimeneas enormes expulsaban vapor blanco, poco visible en la noche lluviosa. No parece nada del otro mundo. Namikaze Minato bajó la voz. Tampoco hay muchos guardias, solo 2 ninjas de la lluvia dormitando en la entrada. Eso es un disfraz.
Nishikawa Tetsu yacía sobre una tubería suspendida, sacando un sencillo dispositivo de imagen térmica casero, creado con el principio del chakra que detecta el calor. A través de la lente, todo el edificio se veía de un inquietante rojo oscuro. La reacción térmica dentro del edificio es extremadamente alta. Definitivamente no es el calor generado por el tratamiento de aguas residuales. Nishikawa Tetsu señaló el suelo en la parte inferior del edificio. Y mira esas huellas de neumáticos. Frente a una puerta de hierro oculta en la parte trasera del edificio, se veían varias hendiduras profundas en el suelo fangoso. Aunque intentaron taparlo con barro, la compactación del suelo no miente. Nishikawa Tetsu analizó. Solo vehículos cargados con metales pesados o carga de alta densidad podrían dejar hendiduras tan profundas. Si se tratara de aguas residuales o basura, las hendiduras serían mucho menos profundas. ¿Y los guardias? Uchiha Fugaku activó su Sharingan, su mirada penetrante a través de la lluvia, fijándose en los dos guardias que parecían estar dormitando. Aunque esos dos están relajados, el flujo de chakra en su interior es constante y activo. Están siempre listos para la batalla. Y. La mirada de Fugaku recorrió las sombras circundantes. Hay centinelas ocultos en las 4 esquinas de este edificio, y en la torre de agua del tejado, todos con niveles de chakra de Chunin o superiores. Una planta de tratamiento de aguas residuales, flexible por fuera pero compacta por dentro, equipada con potentes canales logísticos y un sistema de control de temperatura. Nishikawa Tetsu guardó sus instrumentos y dio su conclusión final. Esta es la armería de Anzō. Tras confirmar el objetivo, los tres se retiraron en silencio a una distancia segura. ¿Qué hacemos? ¿Entrar sin más? De ninguna manera. Uchiha Fugaku negó con la cabeza. Como es una armería, definitivamente está llena de barreras y trampas. Un ataque directo los alertaría fácilmente, y si Anzō ha instalado un dispositivo de autodestrucción dentro, no conseguiremos nada. Además, nuestro objetivo no es solo destruirlo, sino hacerlo desaparecer por completo, asestando el mayor golpe psicológico a las líneas del frente. Nishikawa Tetsu sacó de su mochila un paquete de etiquetas explosivas especialmente diseñadas y varios contenedores sellados con agentes químicos. Como es un ambiente sellado y con temperatura controlada, es una olla a presión natural. Nishikawa Tetsu miró el edificio como si estuviera viendo una muestra experimental gigante. No necesitamos entrar a luchar contra ellos. Solo necesitamos encontrar ese respiradero que mantiene las cosas secas y enviar nuestros regalos. Mientras el sistema de ventilación atraiga estos regalos al almacén, Nishikawa Tetsu hizo un gesto de explosión. Sus ojos eran particularmente peligrosos en la oscuridad. Polvo, gas venenoso, etiquetas explosivas. Todo se convierte en arte de destrucción en ese espacio cerrado. Esta noche, que Amegakure oiga una explosión. Capítulo 23. En lo alto de la armería, camuflada como una planta de tratamiento de aguas residuales, 3 figuras se movían lentamente como gecos, aferradas a las baldosas resbaladizas. Nishikawa Tetsu yacía boca abajo junto a un gran respiradero cuadrado, sintiendo la potente succión. Esta era la entrada, encargada de introducir aire fresco del exterior en el almacén subterráneo sellado para mantener una temperatura y humedad constantes. En otras palabras, una vez que vierta el veneno, se distribuirá uniformemente por todos los rincones del almacén subterráneo en unos 10 segundos. Nishikawa Tetsu sacó de su mochila una dosis letal de veneno mezclado y varios paquetes de un polvo gris plateado aparentemente inofensivo. Antes, necesitamos limpiarnos los ojos. Uchiha Fugaku se agazapó en las sombras, un poco más arriba, con su Sharingan fijado en un centinela en lo alto de una torre de agua no muy lejos. El ninja de la lluvia bostezaba, aferrado a su ballesta de francotirador, completamente inconsciente de que la muerte ya lo acechaba. Minato. Entendido. La figura de la Namikaze Minato desapareció al instante. No se oía ningún sonido, ni siquiera las gotas de lluvia se movían. Un segundo después, el centinela de la torre de agua se desplomó inerte, con una línea de sangre apenas perceptible en el cuello. Minato Namikaze agarró el cuerpo, lo tendió con cuidado y les dio a los dos que estaban abajo una señal de seguro. Limpieza completa. Los 4 centinelas están a salvo. Minato Namikaze usó su técnica de parpadeo corporal para regresar a la rejilla de ventilación, respirando con normalidad, como si acabara de dar un paseo.
Bien hecho. Nishikawa Tetsu no dudó más, sacó rápidamente sus herramientas y retiró con destreza la rejilla protectora de la entrada de aire. Primero plato. Una mezcla de capsaicina de alta concentración y gas lacrimógeno. Abrió la válvula de la lata, y un humo rojo y penetrante fue absorbido instantáneamente por el ventilador por la enorme succión, desapareciendo en la tubería sin fondo. Esto provocará una inflamación instantánea de las vías respiratorias, lágrimas y mocos que fluirán sin control, y perderán la capacidad de formar sellos manuales y comunicarse. Segundo plato. Polvo de termita y harina. Nishikawa Tetsu agitó las varias bolsas grandes de polvo directamente en la lata. Esto es para darles un poco de calor. Después de hacer todo esto, Nishikawa Tetsu sacó una etiqueta explosiva especialmente modificada de su bolsa de herramientas ninja. La colocó en un temporizador y la metió dentro de las aspas del ventilador. 20 segundos, suficiente para llenar todo el espacio de polvo. Después de hacer esto, Nishikawa Tetsu rápidamente volvió a colocar la valla en su lugar y los saludó con la mano. Retírense. Cuanto más lejos, mejor. Esto no es broma. Sin dudarlo, los tres se transformaron instantáneamente en imágenes residuales y se retiraron hacia el edificio distante. A lo largo de la ruta de retirada, la lluvia parecía ser más fuerte que antes. Los tres se agacharon temporalmente a la sombra de un imponente tanque de agua. Este lugar estaba a unos 400 metros de la armería camuflada como planta de tratamiento de aguas residuales. Era un punto de observación relativamente seguro y un punto de tránsito para este retiro. Nishikawa Tetsu se apoyó en el soporte oxidado y miró su reloj especial. Quedan 20 segundos. Su voz era muy suave, casi ahogada por la lluvia. En esta sofocante cuenta regresiva, los tres hombres, cuyos nervios habían estado tensos todo el tiempo, relajaron ligeramente los hombros. Oro. Minato Namikaze se limpió la mugre de la cara, una mezcla de agua de lluvia y lodo de alcantarilla, revelando su característica sonrisa, aunque algo cansada. No puedo creerlo, de verdad lo logramos. Justo delante de las narices de un semidios, le metimos veneno por la garganta. Giró la cabeza. Sus ojos azules brillaban en la oscuridad. Teru, tu plan, aunque sonaba descabellado, fue en realidad, increíblemente artístico en su ejecución. Era ciencia, corrigió Teru Nishikawa, sacando 3 caramelos ligeramente húmedos del fondo de su bolsa de herramientas ninja. Eran caramelos de limón baratos, de los que vendía la anciana a la entrada de Konoha, de 15 gramos la bolsa. Repongamos el azúcar. Teru Nishikawa abrió uno y se lo metió en la boca. El sabor agrio lo revitalizó. Ahora viene la batalla de escape. La falta de azúcar te adormece el cerebro. Le entregó uno a Minato y el último a Fugaku Uchiha. Fugaku, que estaba de guardia de espaldas a los dos hombres, giró ligeramente la cabeza al oír el sonido, mirando los caramelos baratos, frunciendo el ceño como siempre. No como dulces, dijo Fugaku con frialdad. Además, estamos en una misión, ¿no? Tómalo, capitán. Minato Namikaze ya había masticado el caramelo, interrumpiéndolo con una risa ahogada. Tetsu lo calculó, este caramelo proporciona, en fin, suficiente energía para que corras 2 kilómetros más. Son 18 kilocalorías, suficientes para mantener tu cerebro funcionando a toda potencia durante 5 minutos, añadió Nishikawa Tetsu, aún sosteniendo el caramelo en alto. Fugaku-senpai, esto también es material táctico. Uchiha Fugaku observó los rostros de los dos jóvenes. Uno reflejaba una indiferencia racional, el otro, una alegría emocional. En los últimos 3 meses, había pasado de menospreciarlos y detestarlos a aceptarlos. Aunque nunca lo dijo, en el fondo, estos dos chicos de origen plebeyo ya no eran subordinados, sino camaradas a quienes podía confiar plenamente. TCH. Fugaku soltó un bufido suave y arrogante, agarró el caramelo, abrió el envoltorio con brusquedad y se lo metió en la boca. Está muy agrio, comentó frunciendo el ceño. ¡Qué asco! No vomitaste aunque sabía fatal, bromeó Nishikawa Tetsu, algo poco habitual en él. Minato no pudo evitar una risita. En aquella tierra gélida y lluviosa, en aquel peligroso territorio enemigo, aquella breve carcajada se sentía aún más preciada. Oye, dijo Fugaku de repente, con la mirada fija en la armería lejana, pero su voz se suavizó, con un dejo de incomodidad apenas perceptible. Después de que volvamos a la aldea. Minato y Tetsu lo miraron.
Sí, digo, si conseguimos un rango S en esta misión y la bonificación llega. Fugaku hizo una pausa, como si estuviera preparándose mentalmente. Los invitaré a una barbacoa. Esta vez iremos a ese lugar en el territorio del clan Uchiha. Sin duda será mejor que la de Jiraiya-sama. Minato se quedó atónito por un momento, luego sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Barbacoa en el territorio del clan Uchiha. He oído que es muy difícil conseguir una reserva allí. Tengo privilegios especiales. Fugaku levantó la barbilla, con la cara aún cubierta de barro, pero había regresado el aire de un joven amo adinerado. Entonces no me avergüences. Come con estilo. Trato hecho. Minato extendió el puño. Fugaku lo miró, dudó un segundo, luego extendió el puño y lo tocó suavemente. Finalmente, los dos miraron a Nishikawa Tetsu. Nishikawa Tetsu miró sus puños, con una cálida sensación brotando en su interior. Incluso sabiendo lo que sucedería después, incluso sabiendo lo cruel que sería el futuro, al menos en ese momento, este vínculo era real. Alguien invita, sin duda iré. Nishikawa Tetsu levantó el puño y lo chocó con los dos hombres. Para volver con vida a la barbacoa. Para volver con vida. Justo cuando sus puños chocaron, se acabó el tiempo, dijo Nishikawa Tetsu en voz baja. Dentro de la armería subterránea. Tal como Nishikawa Tetsu había predicho, este era un enorme espacio subterráneo, lleno de innumerables cajas selladas con talismanes. El aire seco lo convertía en una rara zona de confort en el país de la lluvia. Decenas de ninjas de la lluvia de guardia jugaban a las cartas o descansaban. ¿Qué es ese olor? Olfateó de repente un ninja de la lluvia. Es penetrante, como si alguien estuviera friendo chiles. Tos, tos. Me arden los ojos. Antes de que pudieran reaccionar, una nube de humo rojo pálido salió de los conductos de ventilación, llenando rápidamente toda la sala. Gas venenoso. Ataque enemigo. Tos, tos, tos. Los gritos subieron y bajaron al instante. La alta concentración de gas irritante hizo que todos tosieran violentamente, las lágrimas les corrieran por las caras, se les nublara la vista y algunos incluso se rascaran la garganta de dolor, incapaces de concentrar su chakra. Rápido. Enciendan los extractores. Hagan que den marcha atrás. El capitán ninja de la lluvia, soportando un dolor insoportable, rugió. Sin embargo, justo cuando intentaba activar la alarma, el polvo gris plateado en el aire, apenas visible a simple vista, alcanzó una concentración crítica. Dentro del conducto de ventilación, el dispositivo de detonación temporizada se desactivó. ¡Bip! Una pequeña chispa se encendió en la abertura del conducto. Para un espacio confinado lleno de polvo inflamable, esta era la guadaña de la parca. ¡Bum! Primero se escuchó un rugido apagado, como si algo en las profundidades hubiera explotado. Entonces, el robusto edificio de hormigón, como un globo inflado, agrietó instantáneamente sus paredes, destrozando todas las ventanas. Entonces, una columna de fuego rojo anaranjado se elevó hacia el cielo. La enorme fuerza explosiva arrancó directamente el techo de la planta de tratamiento de aguas residuales, lanzando innumerables trozos de hormigón y barras de acero retorcidas a cientos de metros por los aires. La aterradora onda expansiva, mezclada con un intenso calor, arrasó todos los edificios en un radio de 400 metros. Incluso los 3 miembros del equipo 5, que ya se habían retirado a una distancia prudencial, se vieron obligados a agacharse mientras la onda expansiva les sacudía la ropa. Esto. Minato Namikaze se giró para observar la enorme nube de hongo que florecía en la noche lluviosa. Sus pupilas azules reflejaban las llamas y su rostro estaba lleno de asombro. El poder destructivo era comparable al de una bola de bestia con cola. ¿Es esto, una herramienta ninja científica? Fugaku Uchiha contempló las imponentes llamas con la garganta seca. Al principio pensó que Nishikawa Tetsu solo quería causar daño, pero el chico había destruido por completo su fortaleza. Bajo ese intenso calor y la cadena de explosiones, por no hablar de las etiquetas explosivas y las píldoras de raciones, incluso el metal de chakra probablemente se habría derretido. El arte es una explosión. Nishikawa Tetsu yacía en el tejado, registrando con calma el alcance y la potencia de la explosión. La liberación de calor es la esperada, y la tasa de dispersión de polvo también es muy alta. Parece que el sistema de ventilación de Amegakure es muy eficiente y ha sido de gran ayuda.
Sin embargo, justo cuando los tres se preparaban para aprovechar el caos y escapar... ¡Ah! Varios gritos desgarradores resonaron repentinamente entre las ruinas en llamas. Varios ninjas de la lluvia, con el cuerpo envuelto en llamas y los ojos cegados por el humo, emergieron del infierno como moscas sin cabeza. Se retorcían en el barro, intentando desesperadamente apagar las llamas, pero el fuego, impregnado de termita, era imposible de apagar con la lluvia. Eso es, Minato Namikaze giró la cabeza con un dejo de lástima en la voz. Es el enemigo. Fugaku Uchiha lo interrumpió fríamente, pero una profunda aprensión se apoderó de su mirada al observar a Nishikawa Tetsu. Este joven aparentemente inofensivo y modesto, una vez que actuaba, era completamente despiadado y eficiente, simplemente espantoso. Una persona así, si no fuera un compañero de equipo, sería una pesadilla. Deja de mirar, misión completada. Nishikawa Tetsu guardó su cuaderno con expresión firme. Con tal conmoción, Anzo debió de estar alerta. Si no queremos ser perseguidos por un semidios, debemos evacuar la zona núcleo inmediatamente. Vamos. Fugaku Uchiha tomó una decisión decisiva. Aprovechando el caos de la multitud y la protección de la luz del fuego, los tres se escabulleron rápidamente hacia las afueras de Amegakure. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, en lo alto de la torre más alta de Amegakure, un hombre musculoso con máscara de gas y sin camisa observaba fríamente las imponentes llamas. La lluvia caía sobre él, derramándose por sus horribles cicatrices. Anzo de la salamandra. ¿Las ratas de Konoha? La voz de Anzo era ronca y baja, y a través de su máscara se percibía una sofocante sensación de opresión. Levantó lentamente la guadaña que tenía en la mano, apuntándola hacia la erupción de llamas. Ordenen que selle toda la aldea. Encuentren a esas ratas, para mí. Capítulo 24. La enorme explosión destruyó la armería, pero también desató un hervidero de rumores. Toda la aldea oculta de la lluvia estaba alborotada. Las sirenas aullaban, atravesando la noche lluviosa, e innumerables ninjas de la lluvia, antorchas en mano, bloqueaban todos los caminos principales, dificultando enormemente la huida. No podemos ir por aquí tampoco. En una oscura y húmeda bifurcación de alcantarilla, Fugaku Uchiha apartó la mirada inquisitiva, con el rostro sombrío. El camino está lleno de patrullas con bestias invocadas. Ese loco de Anzo incluso llamó a todas las tropas de la línea de defensa exterior. Después de todo, le volamos la cuerda de salvamento. Nishikawa Tetsu se apoyó en la pared cubierta de musgo, mirando el mapa que tenía en la mano. El intenso ejercicio y la tensión mental los habían dejado a los tres extremadamente exhaustos. Dado este nivel de bloqueo, salir de la aldea directamente es imposible, analizó Nishikawa Tetsu con calma. El lugar más peligroso es el más seguro. El distrito superior y las salidas están ahora fuertemente vigilados. Por el contrario, los barrios bajos que acabamos de atravesar son los más difíciles de registrar debido a su terreno complejo y su densa población. ¿Volver a ese lugar otra vez? Uchiha Fugaku frunció el ceño, aún recordando vívidamente el hedor y la suciedad. Si no volvemos, solo jugaremos al escondite con Anzo en las alcantarillas, dijo Namikaze Minato con una sonrisa irónica. Fugaku-senpai, escuchemos a Tetsu. En un rincón oscuro de las alcantarillas, Nishikawa Tetsu sostenía un montón de lodo maloliente en la mano y miraba a Uchiha Fugaku. Fugaku-senpai, casi llego. Nishikawa Tetsu señaló el rostro de Fugaku, que, aunque desgastado, seguía limpio. Aquí, y en el cuello, estás demasiado pálido. Pareces un ninja sobrealimentado. Fugaku se apoyó rígidamente contra la pared, con el ceño fruncido. Al mirar el lodo, se echó hacia atrás instintivamente. ¿De verdad tengo que ponérmelo en la cara? Ya me he vestido. Tienes que hacerlo. Anzo tiene la nariz muy sensible. Antes de que Nishikawa Tetsu pudiera siquiera moverse, Namikaze Minato ya había sonreído y metido la mano en el charco de lodo. Senpai, si no te atreves, te ayudo. El rostro de Minato ya estaba cubierto de ceniza negra, dejando al descubierto solo sus dientes blancos, lo que le daba un aspecto cómico y sincero a la vez. No me toques. Fugaku apartó la mano de Minato con disgusto y respiró hondo, como si tomara una decisión de vida o muerte. Cerró los ojos, con una expresión de sacrificio heroico más solemne que la que mostraba ante 1000 soldados. Lo haré yo mismo.
Fugaku agarró un puñado de barro y se lo untó por toda la cara orgullosa, incluso despeinándose para que pareciera más realista. Al terminar, abrió los ojos y vio que Minato y Che intentaban contener la risa. Ríanse si quieren, dijo Fugaku irritado, con la cara cubierta de barro. Pero voy a añadir esto a la cuenta de la carne a la parrilla. No saldrán del restaurante de barbacoa hasta que estén llenos. Sí, capitán, saludó Minato, conteniendo la risa. Media hora después. Eludieron varios registros y se escabulleron en un templo abandonado y medio derrumbado. Ubicado al borde de un barrio marginal, las paredes desmoronadas estaban ocultas por enormes hojas de plátano, un refugio natural. Estamos a salvo por ahora, suspiró Fugaku aliviado, a punto de encontrar un lugar para sentarse y recuperar su chakra. ¿Quién? Se giró, desenvainando su kunai al instante, y su Sharingan se fijó en una estatua de piedra rota en la esquina del templo. Sal. O muere. Un aura asesina llenó al instante todo el templo. Minato Namikaze y Tetsu Nishikawa entraron rápidamente en modo de batalla. En ese momento, cualquier contratiempo podría revelar su ubicación. No, no nos maten. Una voz infantil pero obstinada surgió de detrás de la estatua de piedra. Inmediatamente después, 3 figuras pequeñas y delgadas emergieron, temblando. Eran 3 niños. A la cabeza iba un niño de cabello naranja, delgado como un mono, pero aferraba con fuerza una daga oxidada, con una mirada feroz que bloqueaba a los otros 2. Detrás de él, una niña de cabello azul claro, agarrada aterrorizada a la ropa del niño. Y de pie, al fondo, estaba un niño silencioso de cabello rojo brillante, con el flequillo cubriéndole los ojos. ¿Niño? Fugaku Uchiha hizo una pausa, pero el aura asesina en sus ojos no se disipó, sino que se intensificó. ¿Huérfanos de Amegakure? ¿Qué hacen aquí? Este es nuestro hogar. Gritó el chico de pelo naranja apretando los dientes, con las piernas temblorosas, pero no se movió ni un ápice. Fuera. Aquí es donde lo encontramos primero. ¿Eh? ¿Tu hogar? Se burló Fugaku, a punto de dar un paso adelante para ahuyentarlos. Espera, senpai. Nishikawa Tetsu, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, extendió la mano y detuvo a Fugaku. Su mirada recorrió al chico de pelo naranja, a la chica de pelo azul, y finalmente se fijó en el chico pelirrojo. Especialmente en ese icónico pelo rojo del clan Uzumaki. Yaiko, Konan, Nagato. A Nishikawa Tetsu le dio un vuelco el corazón. No esperaba que en ese momento, mientras huía, se encontrara con estas 3 personas que podrían cambiar el futuro del mundo ninja. Y ocultos bajo el largo flequillo del chico pelirrojo estaban los ojos del legendario sabio de los 6 caminos, el Rinnegan. Solo 3 huérfanos sin hogar, senpai. Nishikawa Tetsu bajó la voz, con tono sereno. Matarlos o ahuyentarlos solo atraerá a la patrulla. Es mejor dejarlos aquí. Pueden vigilar lo que ocurre afuera por nosotros. Teru tiene razón. Minato Namikaze miró a los 3 niños demacrados y empapados, más o menos de su edad, y su compasión contenida resurgió. Se agachó, guardó su kunai y les dedicó una sonrisa amable. No tengan miedo, no estamos aquí para apoderarnos de territorio. Solo necesitamos protegernos de la lluvia. Mentiroso. ¿Quién se cree las mentiras de los ninjas de una gran nación? Yaiko aún sostenía su daga, como un gato con el pelo erizado. Volaron esa casa enorme, ¿verdad? Lo vi. Son unos malos. No somos precisamente buenas personas. Teru Nishikawa dio un paso al frente y sacó 3 raciones comprimidas y una botella de agua de su mochila. Ignoró la daga que Yaiko sostenía y colocó la comida directamente sobre la losa de piedra frente a los 3 niños. Pero esto es real. El aroma de la comida llenó al instante las narices de los 3 niños hambrientos. Un gorgoteo. El estómago de alguien rugió. Yaiko tragó saliva, y la ferocidad de sus ojos se desvaneció al instante ante la comida. Miró con recelo a Nishikawa Tetsu, pero no se movió. No está envenenado. Nishikawa Tetsu partió un trocito, se lo comió y se encogió de hombros. Ahora mismo, ninguno de ustedes merece ser envenenado. Aunque las palabras fueron duras, hicieron que Yaiko bajara la guardia. Coman. Yaiko agarró las raciones, distribuyéndolas primero a Konan y Nagato, que estaban detrás de él, y luego devorándolas él mismo.
Al ver a los tres niños demacrados comer como lobos hambrientos, Namikaze Minato suspiró con los ojos llenos de lástima. Uchiha Fugaku se apoyó en la puerta, observando fríamente. Darles comida es un desperdicio. En este país, no sobrevivirán al invierno. Eso no es necesariamente cierto, dijo Nishikawa Tetsu con tono significativo. Se acercó al chico pelirrojo. Nagato. Nagato comía despacio, cabizbajo, con su pelo rojo como una cortina cubriendo casi todo su rostro. Tu pelo es precioso, dijo de repente Nishikawa Tetsu. El cuerpo de Nagato se tensó de golpe, y dejó de comer en seco. Desde niño, ese pelo rojo solo le había traído burlas y acoso. Levantó la cabeza lentamente y, a través de los huecos de su pelo, un par de ojos morado pálido con patrones circulares brillaron en las sombras. Aunque solo fue un instante, Nishikawa Tetsu lo vio con claridad. Era el Rinnegan. Madara, ese viejo bastardo, era rapidísimo. Nishikawa Tetsu se quedó atónito, pero su rostro permaneció sereno. Sacó un caramelo de su bolsa de herramientas ninja. Lo había comprado en Konoha, con la intención original de reponer sus niveles de azúcar. Toma. Nishikawa Tetsu le entregó el caramelo a Nagato. Nagato dudó un momento, luego extendió su pequeña mano sucia para tomar el caramelo. Gracias, su voz era apenas audible. De nada. Nishikawa Tetsu miró al chico del ojo de Dios y, de repente, bajó la voz, hablando en un tono que solo ellos dos podían oír. Protege tus ojos y a tus compañeros. En este mundo cruel, esta es tu única forma de sobrevivir. Nagato levantó la vista bruscamente, observando a Nishikawa Tetsu con confusión. No entendía por qué aquel niño tan extraño decía esas cosas, pero percibía que la otra persona parecía muy seria. De acuerdo, apártense. Media hora después, los sonidos de la búsqueda en el exterior se fueron apagando. Uchiha Fugaku se levantó. Es hora de irnos. Al amparo de la noche, debemos trasladarnos a una zona más apartada. Los tres recogieron sus equipos y se prepararon para partir. Antes de irse, Yaiko los llamó de repente. Ninja de Konoha. Yaiko se limpió las migas de la comisura de la boca. Sus ojos brillaban con una luz llamada ambición. Un día cambiaré este país que llora. Haré que la tierra de la lluvia deje de llover. Entonces ya no tendré que robarles el pan. Uchiha Fugaku se burló con desdén. Sigue soñando. Namikaze Minato se giró y sonrió. Buena suerte, estoy esperando ese día. Nishikawa Tetsu simplemente miró fijamente a los tres niños. Cambiar un país no se trata de gritar consignas, ni de una daga oxidada. Nishikawa Tetsu se señaló la cabeza. Si quieren cambiar el mundo, primero sobrevivan, luego lean más libros. Tras decir eso, los tres desaparecieron bajo la lluvia. Dentro del santuario, Yaiko apretó los puños, mirando en silencio hacia dónde se habían ido los tres. Nagato, mientras tanto, aferraba el caramelo con fuerza. Una extraña luz brillaba en sus ojos morados por primera vez. Bajo la lluvia. Teru, ¿por qué les dijiste esas cosas a esos niños? Preguntó Minato, corriendo a su lado. Solo fue un impulso, respondió Nishikawa Teru. Atención. Fuerte reacción de chakra a continuación. La voz de Uchiha Fugaku interrumpió repentinamente los pensamientos de Nishikawa Teru. Parece el guardia personal de Anzo. Capítulo 25. Alto. Un grito agudo atravesó la densa lluvia. En el estrecho callejón, 6 ninjas de la lluvia, vestidos con impermeables negros y máscaras de respiración, les bloqueaban el paso. Iban bien equipados, acompañados por un perro de caza, y portaban la insignia de la guardia personal de Anzo. Estamos perdidos. A Minato Namikaze se le encogió el corazón e instintivamente buscó su bolsa de herramientas ninja. No te muevas, susurró Fugaku Uchiha, deteniéndolo. Este joven maestro Uchiha, habitualmente arrogante, mostró una compostura notable. Los tres parecían 3 huérfanos sin hogar que acababan de salir de un basurero, temblando de terror. ¿Quiénes son? Fugaku fingió estar aterrorizado, con la voz temblorosa, incluso su cuerpo temblando ligeramente. Si los ancianos Uchiha vieran esta actuación, probablemente se asombrarían. Nishikawa Tetsu también se sorprendió. ¿Tan buena es tu actuación? El capitán de la guardia personal se tapó la nariz con disgusto, una aversión primitiva nacida de años de vivir en las altas esferas hacia la gente común. ¿Has visto a 3 ninjas de Konoha?
Así de altos, cargando bolsas. El capitán hizo un gesto con su kudú de olor amargo, con un tono gélido. No, no, tartamudeó Nishikawa Tetsu, encogido tras Fugaku, con voz tímida y con un matiz de acento regional. Señor, solo queremos encontrar algo de comida, por favor, no nos mate. Fuera de aquí. Apestas. El capitán hizo un gesto con impaciencia, sin siquiera molestarse en mirar a los 3 refugiados cubiertos de barro y demacrados. Esa profunda humildad y ese hedor no eran algo que un orgulloso ninja de Konoha pudiera fingir. Buscad por allí. El capitán apartó a Nishikawa Tetsu de una patada, guiando a sus hombres en otra dirección. Golpeado en el barro, Nishikawa Tetsu no se levantó para defenderse, sino que rodó por el suelo, fingiendo dolor y gimiendo. Solo cuando los pasos se perdieron en la distancia, levantó lentamente la cabeza. La timidez de sus ojos se desvaneció al instante. Váyanse. Los 3 no intercambiaron una palabra, ni siquiera se miraron a los ojos, pero como ratones asustados, bajaron la cabeza y se escabulleron rápidamente hacia otro callejón. El perro de caza ladró con entusiasmo, siguiendo el rastro, y se abalanzó como un rayo negro. Al otro lado del callejón lluvioso, el capitán de la guardia personal, que había corrido más de 100 metros, se detuvo de repente. «Capitán. ¿Qué ocurre? Parece que el perro de caza ha perdido el rastro», preguntó un miembro, tirando del inquieto perro. «Algo va mal». El capitán se giró, mirando en la dirección en la que habían desaparecido los 3 refugiados, con una mirada siniestra. «¿Qué ocurre? ¿No son solo 3 refugiados?» El hedor está bien, la ropa está bien, incluso su tono de miedo está bien. El capitán entrecerró los ojos, repasando la escena en su mente, y sus pupilas se contrajeron de repente. Pero, sus pies. ¿Pies? El camino aquí es todo lodo y musgo. La gente común no solo camina despacio, sino que también tropieza y pierde el equilibrio. La voz del capitán se volvió escalofriante. Pero esos 3, aunque fingieron tambalearse, el sonido de cada paso sobre el lodo era demasiado suave. Ese es un instinto que solo poseen los ninjas con un largo entrenamiento de absorción de chakra. Controlaban inconscientemente el sonido de su aterrizaje. Y el más alto. El capitán miró fijamente hacia las profundidades de la lluvia. Cuando lo despedí con un gesto, tenía la cabeza agachada, pero la columna recta. Esa arrogancia inconsciente definitivamente no es algo que una persona común pueda tener. Maldita sea. Nos han engañado. Esos 3 son las ratas de Konoha. Persíganlos. No los capturen vivos. Guau, guau, guau. A la orden del capitán, los perros de caza, que habían estado husmeando, parecieron recibir una orden y se dieron la vuelta al instante. En lo profundo del callejón. Han vuelto. Nishikawa Tetsu, que caminaba a paso ligero, se detuvo de repente, pegando la oreja a la pared mojada. Los pasos son apresurados y la intención asesina es intensa. Parece que nuestro disfraz ha sido descubierto. Te dije que este método de fingir ser un mendigo no es fiable. Uchiha Fugaku resopló con frialdad, estirando la mano para arrancarse el trapo maloliente del cuerpo, dejando al descubierto sus músculos, cubiertos de mugre pero aún tensos. Se crujió el cuello y la cobardía de sus ojos se desvaneció al instante, reemplazada por la arrogancia y la frialdad propias del clan Uchiha. Como no podemos seguir fingiendo, entonces no necesitamos fingir más. Perfecto, la verdad es que no me gustó cómo me miró ese tipo hace un momento. Son 6, todos guardias personales de Anzo, y su fuerza es al menos la de un Jonin especial. Namikaze Minato también se quitó el disfraz, con su cabello dorado ondeando bajo la lluvia, haciendo girar el kunai especial en su mano antes de sujetarlo con fuerza en un agarre inverso. Adelante hay un callejón sin salida, y detrás de nosotros hay perseguidores. Nishikawa Tetsu miró el terreno. Parece que no tenemos más remedio que enfrentarnos a ellos aquí. Uosh. 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 Se oyeron varios silbidos. 6 figuras oscuras, acompañadas de un hedor a sangre, aterrizaron instantáneamente en los tejados y el suelo a ambos extremos del callejón, rodeándolos. ¿Correr? ¿Por qué ya no corren? El capitán de la Guardia Real, de pie en un terreno más alto, los observaba desde arriba, con una intención asesina manifiesta. No se portaron mal, mocosos de Konoha. Casi me engañan. Qué lástima, ese hedor a rata que desprenden no se puede quitar.
¿Ratas? Uchiha Fugaku levantó lentamente la cabeza. Sus pupilas, originalmente negras, se tornaron carmesí al instante, mientras los tres Tomoe giraban lentamente en la noche. ¿Hablas de los Uchiha? Al ver esos ojos, el capitán de la Guardia Real se detuvo un momento y luego sonrió con malicia. Así que son del clan Uchiha, con razón son tan duros. Perfecto, les quitaré los ojos. Maten. Con una orden, los 6 ninjas de la lluvia formaron simultáneamente sellos manuales. Liberación de agua. Bala del dragón de agua. Liberación relámpago. Onda de gratitud. El ninjutsu y los colmillos se entrelazaron formando una red mortal, envolviendo al instante el estrecho callejón. Minato, a la izquierda. Che, retrocede. Rugió Fugaku Uchiha, moviendo rápidamente las manos para formar sellos, con el pecho hinchado. Liberación fuego. Gran técnica de bola de fuego. Llamas azules explotaron en la noche lluviosa, chocando ferozmente con el dragón de agua que se aproximaba, elevando vapor por todas partes. Ya que no hay forma de esquivar, lucha. Escúchalo, en Lector de Novelas y Fanfics. Capítulo 26. Boom. Llamas azules y dragones de agua chocaron violentamente en el estrecho callejón. La explosión instantánea de alta temperatura vaporizó el agua de lluvia, y un denso vapor blanco, como un grueso muro, envolvió al instante la visión de ambos bandos. Dispérsense. No se amontonen. Rugió Uchiha Fugaku, retrocediendo rápidamente. Sin embargo, sus oponentes estaban claramente mejor adaptados a este entorno. Demasiado lento. La voz del capitán de la guardia personal parecía provenir de todas direcciones, con un tono gélido. Liberación de agua. Técnica de ocultación de niebla. La visión, ya obstruida, se vio aún más reducida por la densa niebla creada por el chakra. Incluso el Sharingan de 3 Tomoe tenía su campo de visión muy reducido en ese momento. Wosh. Una luz fría atravesó la niebla sin previo aviso, apuntando directamente a la garganta de Fugaku. Fugaku giró la cabeza bruscamente, pero el afilado kunai aún le rozó el hombro, desprendiendo una cadena de gotas de sangre. ¡Maldita sea! Fugaku se agarró la herida, apoyado contra la pared, con la frente perlada de sudor frío. Estas 6 personas estaban demasiado bien coordinadas. 2 usaban elemento agua para suprimir, 2 elemento rayo para paralizar y contener, y los 2 restantes llevaban a cabo asesinatos silenciosos en la niebla. ¡Ah! Un gemido ahogado llegó desde el flanco. La figura de Minato Namikaze salió volando hacia atrás desde la niebla, estrellándose con fuerza contra un cubo de basura. Una aguja senbon cargada se le clavó en la pierna izquierda, y la intensa parálisis redujo considerablemente su antaño orgullosa velocidad. Minato. Nishikawa Tetsu intentó apoyarlo, pero 2 rayos bloquearon su movimiento al instante. Deberías preocuparte por ti primero. 2 ninjas de la lluvia se abalanzaron desde el centro, con sus largas espadas imbuidas de chakra del elemento rayo, cortando a Nishikawa Tetsu en un patrón entrecruzado. Nishikawa Tetsu apretó los dientes, evitando recibir los golpes de frente, sino lanzando una bomba de humo hacia atrás, aprovechando el retroceso para esquivar el ataque a duras penas. Sin embargo, su ropa seguía rasgada por la energía de la espada, revelando una herida sangrienta. En un solo intercambio, todo el equipo 5 resultó herido. Esta era la guardia de élite liderada por Jonin, muy diferente de los escuadrones ninja comunes. No es solo la diferencia en los niveles de chakra, es la supresión del entorno. Nishikawa Tetsu se apoyó en Fugaku, jadeando con dificultad, con la mente acelerada. La lluvia conduce la electricidad, multiplicando por mucho el alcance de sus rayos. Y en la niebla, nuestra visión es limitada, así que no podemos aprovechar la ventaja de velocidad de Minato. Deja de decir tonterías, ¿cuál es el plan? Fugaku observaba atentamente las figuras sombrías que aparecían y desaparecían en la niebla, con los nudillos blancos de apretar la espada corta con tanta fuerza. Su capitán es un experto en la liberación de rayos. Ha estado de pie en lo más profundo del agua, usando la electricidad para bloquear nuestro movimiento. Nishikawa Tetsu sacó un rollo de alambre de cobre extremadamente fino de su bolsa de herramientas ninja, con la mirada endurecida. Como le gusta jugar con la electricidad, deja que juegue a su antojo. Minato. ¿Aún puedes moverte? Siseó Nishikawa Tetsu.
Tengo las piernas un poco entumecidas, pero aún puedo desatar una ráfaga de poder. Minato se sacó el senbón de la pierna, sin que sus ojos azules dieran señales de retirarse. De acuerdo. Nishikawa Tetsu le lanzó un extremo del alambre de cobre a Minato, enrollando el otro alrededor de uno de sus kunai especiales. Fugaku-senpai, usa liberación de fuego para reventarle los pies a ese capitán. No hay necesidad de lastimarlo, solo evapora el agua un momento. Ataque. Con la orden de Nishikawa Tetsu, los tres entraron en acción simultáneamente. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Ignorando sus heridas, Uchiha Fugaku desató un torrente de chakra. Llamas azules rugieron de nuevo, dirigiéndose directamente hacia el suelo del capitán. Maldita sea. El mismo truco no funcionará conmigo. El capitán se burló, formando sellos manuales. Liberación de agua. Muro de agua. Un muro de agua se elevó, bloqueando la bola de fuego. Ahora. Minato. Gritó Nishikawa Tetsu. Namikaze Minato, soportando el insoportable dolor en su pierna, se transformó en un rayo dorado. No atacó al capitán, sino que usó la técnica de destellos corporales para rodear instantáneamente a dos ninjas de lluvia que les proporcionaban cobertura. El alambre de cobre en su mano se estiró formando una red invisible durante su rápido movimiento, envolviéndose alrededor de los tobillos de los dos ninjas de lluvia. El otro extremo del alambre quedó en la mano de Nishikawa Tetsu. Liberación de rayo. Liberación de tierra. El capitán de la Guardia Real lanzó un contraataque en ese momento, desatando un torrente de rayos que se extendió por los charcos, intentando eliminar a Fugaku y Nishikawa Tetsu. Sin embargo, en el mismo instante en que se desató el rayo, Nishikawa Tetsu hundió rápidamente el cable de cobre que llevaba en la mano en el charco bajo los pies del capitán, clavando simultáneamente un pararrayos en el suelo. ZZZ, las pupilas del capitán de la Guardia Real se contrajeron. Su preciado elemento relámpago había sido prestado por ese mocoso sin chakra. Una gran oportunidad. Minato Namikaze no dejó pasar esta fugaz oportunidad. En cuanto los dos enemigos cayeron, retrocedió. Su kunai cortó con precisión la garganta de uno de ellos. PFFT. La sangre salpicó. Al mismo tiempo, Fugaku Uchiha se movió. Ignorando al poderoso capitán, se abalanzó sobre otro ninja de la lluvia paralizado por la electricidad. Sharingan. Genjutsu. El ninja de la lluvia intentó contraatacar, pero sus pupilas carmesíes lo fijaron, congelando sus movimientos. Al segundo siguiente, la espada corta de Fugaku le atravesó el corazón. Tos. Fugaku desenvainó su espada y se retiró al lado de Nishikawa Tetsu, con la mirada aún seria. Aunque había usado el elemento rayo del enemigo para matar a dos, la situación seguía siendo desesperada. Aún quedaban 4 enemigos. Especialmente el capitán de la guardia personal. Aunque su anterior uso de la fuerza enemiga le había costado sus hombres, él mismo estaba ileso y ahora exudaba una asfixiante intención asesina. Bien, muy bien. El capitán miró los dos cadáveres en el suelo. Su voz, tras la máscara, se retorció y enloqueció. Para poder matar a mis subordinados, parece que no son ratas comunes. Levantó lentamente la espada larga que tenía en la mano, acumulando un chakra aterrador en la hoja, haciendo que el agua de lluvia circundante levitara debido a la electricidad estática. Pero el juego ha terminado. Liberación relámpago. Colmillo relámpago. Un rayo varias veces más denso que antes cayó al instante, tan rápido que ni siquiera Minato pudo reaccionar a tiempo. Liberación tierra. Muro de flujo de tierra. Nishikawa Tetsu levantó desesperadamente un muro de tierra, pero ante la violencia del rayo, el muro se desgarró como papel. ¡Bum! El enorme impacto los hizo volar a los tres, estrellándose con fuerza contra la pared al final del callejón. Tos, tos. Nishikawa Tetsu tosió una bocanada de sangre, sintiendo como si sus órganos internos se hubieran movido. La diferencia era demasiado grande. La fuerza de este capitán era incluso superior a la de Kazama Sosuke, y el elemento rayo contrarrestó al elemento tierra, mientras que su velocidad era comparable a la de Minato. ¿Todavía no estás muerto? El capitán se acercó paso a paso, con los 3 miembros restantes detrás bloqueando todas las rutas de escape. Que se vayan. Capítulo 27. ¿Sigues con vida?
La voz del capitán de la guardia personal, oculto tras su máscara, tenía un tono cruel, como de gato y ratón. Levantó lentamente la mano, una deslumbrante lanza de relámpagos fundiéndose en su palma. El crepitar de la electricidad era particularmente discordante en la noche lluviosa. Entonces, encarguémonos del más rápido primero. Antes de terminar de hablar, su figura se desvaneció al instante. Minato. Quítate del camino. Gritó Nishikawa Tetsu con voz ronca, intentando formar sellos manuales y desatar un ninjutsu, pero el ataque anterior ya le había destrozado las costillas. El dolor insoportable ralentizaba sus movimientos ligeramente. Las pupilas de Namikaze Minato se contrajeron. Sus ojos azules reflejaban el relámpago que se expandía rápidamente. Intentó desesperadamente activar su técnica de parpadeo corporal, pero la lesión previa en la pierna y el impacto habían ralentizado momentáneamente su respuesta nerviosa. En batallas de este nivel, un solo instante podía significar la vida o la muerte. Demasiado lento. ¡Pum! La lanza de relámpago atravesó el hombro derecho de Minato Namikaze sin ningún movimiento brusco, inmovilizándolo contra la pared resbaladiza. El violento chakra del relámpago corroyó instantáneamente el cuerpo de Minato. Su cabello dorado se volvió negro y rizado, y se desplomó como un muñeco de trapo, con la vida en juego. Minato. Los ojos de Fugaku Uchiha se abrieron de par en par con furia. Estaba a punto de lanzarse hacia adelante cuando otros 3 ninjas de lluvia lo detuvieron. No te apresures, mocoso Uchiha, pronto será tu turno. El capitán de la guardia sacó la lanza de relámpago, mirando al caído Minato, y se limpió la sangre de las manos con desdén. Luego, se giró, con la mirada fría fija en Nishikawa Tetsu, tendido en el suelo. En cuanto a ti, esa pequeña rata astuta. El capitán caminó paso a paso hacia Nishikawa Tetsu. Ante el poder absoluto, tus trucos son una broma. Nishikawa Tetsu luchó por levantarse, buscando su bolsa de herramientas ninja, donde aún quedaba la última granada aturdidora. Pero en cuanto movió la mano, un pie envuelto en chakra le golpeó la muñeca. ¡Crack! El sonido de huesos rompiéndose era claramente audible. Gimió Nishikawa con la ropa empapada de sudor frío al instante, pero no emitió ningún sonido, solo miró fijamente a su oponente. Buena vista, pero demasiado débil. El capitán levantó su espada larga, con la punta apuntando al corazón de Nishikawa. Adiós. Alto. Rugió Uchiha Fugaku como una bestia, ignorando las 2 espadas ninja que lo atacaban por detrás, arriesgándose a 2 cortes profundos que dejaban al descubierto sus huesos en la espalda, y abriéndose paso con fuerza para abalanzarse sobre Nishikawa. Pero fue demasiado lento. La hoja cayó. ¡Pum! El sonido apagado de una hoja afilada perforando carne se oyó con especial claridad en el sonido de la lluvia. El cuerpo de Nishikawa se estremeció violentamente, la sangre brotó a borbotones de la hoja, tiñendo de rojo el agua bajo él. Sus pupilas se dilataron gradualmente, mirando en dirección a Fugaku. Sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero al final, solo tosió un bocado de sangre mezclada con fragmentos de órganos internos. Entonces, la mano que agarraba con fuerza la bolsa de herramientas ninja cayó flácida al suelo, en el agua fangosa. En ese momento, el mundo pareció detenerse. El sonido de la lluvia desapareció, el trueno se desvaneció. Uchiha Fugaku se quedó paralizado, mirando fijamente al chico que yacía en un charco de sangre, con una larga espada clavada en el pecho. El chico que lo ayudó a mejorar el elemento fuego, el chico que siempre decía esto es ciencia, el chico que le decía que la fuerza y los logros eran la única forma de superar los prejuicios. ¿Muerto? ¿Así como así, muerto? No, no puede ser. La respiración de Fugaku se volvió rápida y errática, sentía como si una mano invisible le apretara el corazón, y el dolor le dificultaba la respiración. Una inmensa y sin precedentes sensación de pérdida y arrepentimiento invadió su razón como una marea negra. Soy el capitán. Le prometí a Jiraiya-sama que los recuperaría. Soy el joven patriarca del clan Uchiha. Poseo estos ojos, y ni siquiera pude proteger a 2 de mis subordinados. Los votos hechos en la reunión del clan esa noche, los 3 meses de lucha codo con codo, todas esas imágenes se hicieron añicos en ese instante. Todo es porque, soy demasiado débil. La tristeza y la ira extremas generaron un chakra especial en su cerebro, atacando frenéticamente su nervio óptico. Su Sharingan, originalmente carmesí, de 3 Tomoe, estimulado por esta emoción negativa, comenzó a temblar violentamente, a fusionarse y a deformarse. ¡Ah!
Uchiha Fugaku rugió hacia el cielo, 2 ríos de lágrimas sangrientas corrían por sus mejillas y goteaban en la lluvia. Esos ojos habían cambiado. Ya no eran 3 tomoes separados, sino que ahora estaban conectados, formando un extraño patrón como un shuriken negro. El Mangekyo Sharingan. MMM. El capitán de la guardia personal sintió la gélida fluctuación de chakra tras él e instintivamente quiso desenvainar su espada y retirarse. Pero en el instante en que desenvainó su espada, un chakra negro y tangible brotó repentinamente del cuerpo de Fugaku. ¡Bum! Eso no era un ninjutsu. Era pura materialización de chakra. Un enorme esqueleto con costillas ardiendo en llamas negras apareció de la nada alrededor de Fugaku, envolviéndolo por completo. La forma inicial de Susanoo. ¿Qué clase de monstruo es este? Los 3 ninjas de lluvia restantes retrocedieron aterrorizados. Su ninjutsu golpeó al esqueleto negro como gotas de lluvia contra rocas, completamente ineficaz. En ese momento, Uchiha Fugaku levantó lentamente la cabeza. Su Mangekyo Sharingan era frío y carente de calor, como si estuviera mirando a un grupo de muertos. Morirán todos. Su voz era ronca, como la de un demonio del infierno. Q. El capitán de la Guardia Real estaba a punto de hablar cuando vio un destello de luz púrpura. El brazo esquelético negro se extendió al instante, tan rápido que ni siquiera él, un maestro del elemento relámpago, pudo reaccionar a tiempo y lo agarró directamente del cuello. ¡Crack! Sin palabras, sin movimientos. Solo la fuerza bruta del apretón de Susanoo. El cuello de este poderoso capitán de élite de la Guardia Real se rompió, y salió despedido como un pollo muerto, estrellándose con fuerza contra la pared, deslizándose y en silencio. Capitán. Los 3 ninjas de lluvia restantes, aterrorizados, se dieron la vuelta para correr. ¿Correr? Preguntó Fugaku Uchiha, quien, con la mirada perdida, se dio la vuelta. Amaterasu. Su ojo derecho se enfocó de repente, y llamas negras surgieron de la nada dondequiera que posara su mirada. Los gritos duraron solo unos segundos antes de que los 3 ninjas de lluvia quedaran reducidos a cenizas en las eternas llamas negras. Aniquilados. El callejón volvió a un silencio sepulcral, con solo las llamas negras ardiendo silenciosamente bajo la lluvia. Fugaku desactivó su Susanoo. Su cuerpo se balanceaba violentamente. El intenso dolor en sus ojos casi lo hizo desmayarse. Se tambaleó hasta el lado de Nishikawa Tetsu y Namikaze Minato, arrodillado en el barro. Minato estaba inmovilizado contra la pared. Su respiración era tan débil que era casi imperceptible. Nishikawa Tetsu yacía en el suelo, con la herida en la espalda horrorizada y la sangre extendiéndose bajo él. Despierten, no duerman. La mano de Fugaku temblaba mientras intentaba examinar sus heridas, pero se quedó congelada en el aire, incapaz de tocarlas. Tenía miedo. Miedo de tocar cadáveres fríos. El joven líder del clan Uchiha, que siempre se había presentado como arrogante y frío, ahora tenía un sollozo en la voz. Sin embargo, justo cuando su mano estaba a punto de tocar a Nishikawa Tetsu, el chico que debería haber estado muerto tosió violentamente y luego sacó bruscamente la espada larga clavada en su pecho. Solo quedaban la empuñadura y la mitad de la hoja. Tos, ¿duele mucho? Nishikawa Tetsu tosió una bocanada de sangre, abrió los ojos con dificultad y miró a Fugaku, cuyo rostro estaba cubierto de sangre y lágrimas, y cuyo patrón ocular había cambiado drásticamente. Tiró débilmente de la comisura de la boca. «Senpai, ¿te asusté y te hice llorar?» En ese momento, bajo la ropa andrajosa de Nishikawa Tetsu, se revelaron una pesada coraza metálica perforada y varios paquetes de sangre perforados. Era una armadura protectora que se había añadido especialmente al pecho para evitar una emboscada, pero inesperadamente, le había salvado la vida. Fugaku Uchiha. Miró la bolsa de sangre en su mano, que aún goteaba sangre falsa, y luego el rostro pálido pero claramente vivo de Nishikawa Tetsu. El dolor se congeló al instante, seguido del impulso de matar y la alegría extática de sobrevivir a una catástrofe. Capítulo 28. Amegakure. Anzo de la salamandra se encontraba en lo más alto, observando fríamente el callejón envuelto en llamas negras. Lo sintió. Ese repentino estallido de chakra frío y violento, incluso a varios kilómetros de distancia, aún inquietaba ligeramente a este semidios curtido en la batalla.
Levantó la mano, con el kusarigama resonando en su mano, preparándose para encargarse personalmente a esas ratas mordedoras. Señor Anzo. Algo terrible ha sucedido. Un soldado de comunicaciones ninja de la lluvia trepó a la torre, con la voz temblorosa de miedo. Informe urgente del frente. Konoha ha lanzado un ataque a gran escala. ¿Qué? Anzo se quedó paralizado, girándose bruscamente. ¿Un ataque a gran escala? ¿Se ha vuelto loco es mocoso de Jiraiya? ¿Lanzando un ataque masivo con este tiempo? No es solo Jiraiya. El soldado de comunicaciones le entregó un pergamino de inteligencia manchado de sangre. Las fuerzas de Orochimaru han lanzado un ataque sorpresa contra la línea de defensa occidental, y las fuerzas de Tsunade incluso han llegado a las líneas centrales. Las fuerzas de Konoha avanzan por todo el frente. Anzo arrebató el pergamino, con una expresión increíblemente sombría. Lógicamente, Konoha acababa de destruir su armería. Deberían estar esperando para retirarse y prepararse para un contraataque. Este ataque temerario, casi demencial, desafiaba el sentido común. A menos que... La mirada de Anzo volvió al callejón envuelto en llamas negras. Ya veo. Anzo se burló, bajando lentamente la kusarigama. Jiraiya, ¿estás dispuesto a arriesgar todo el frente para proteger a estos mocosos? Señor Anzo, el frente solicita refuerzos. Sin ti, no podemos contener a las fuerzas de Konoha. Gritó el ninja de comunicaciones con ansiedad. Anzo guardó silencio un instante. Miró fijamente hacia ese callejón. Allí había una fuerza que lo amenazaba, y si se iba ahora, confiaba en poder eliminarla. Pero entonces, el frente de Amegakure colapsaría, y todo el país caería. Anzo apretó los puños, y sus nudillos se pusieron blancos. Esta era la tragedia de las naciones pequeñas. Incluso siendo un semidios, no se podía estar en dos lugares a la vez. Ante las luchas de poder de las grandes naciones, la fuerza individual parecía insignificante. Transmite la orden. Anzo se giró bruscamente, su aura explotando como un tsunami. Todas las tropas, prepárense, síganme a la batalla. En cuanto a esas ratas, Anzo miró hacia atrás por última vez. Anota su información y envíasela a las grandes potencias. Sobre todo a esa llama inextinguible y al gigante esquelético negro. Un destello despiadado brilló en los ojos de Anzo. Con un poder así, ni siquiera Konoha podrá dormir por la noche. Dentro del callejón, las llamas negras seguían ardiendo silenciosamente. No era un fuego común. Ni siquiera las incesantes lluvias torrenciales del país de la lluvia pudieron extinguirlo. Las gotas de lluvia caían sobre las llamas negras, chisporroteando al ser aniquiladas al instante. Uchiha Fugaku se arrodilló en el barro, tapándose el ojo derecho con las manos. Dolor. Un dolor insoportable. Sentía como si alguien le retorciera violentamente detrás del globo ocular con un gancho de hierro al rojo vivo. El precio de ese poder era tan directo y devastador. ¿Es esto, el Mangekyo Sharingan? Fugaku jadeaba, con sangre carmesí escurriéndole entre los dedos. En su visión, el mundo se volvió algo borroso, pero su percepción del chakra era aterradoramente aguda. Por un instante fugaz, sintió como si hubiera tocado el legendario poder divino del clan Uchiha. Susanoo. Ese poder absoluto, que materializaba chakra e integraba ataque y defensa, le permitió aplastar fácilmente a un Jonin de élite. Pero ahora, al calmarse, las costillas negras del cráneo se disiparon lentamente en el aire como roca erosionada, dejando solo un escalofrío persistente. Fugaku-senpai, tus ojos. Nishikawa Tetsu se agarró el pecho, luchando por incorporarse. Miró los ojos aún sangrantes de Fugaku, con el corazón lleno de angustia. Aunque Fugaku despertó el Mangekyo Sharingan en la historia original, el momento y las habilidades de su despertar seguían siendo un misterio. Y ahora, debido a su intervención, debido a esta experiencia cercana a la muerte, esos ojos se habían despertado prematuramente. No te preocupes por mí. Fugaku apretó los dientes, obligándose a ponerse de pie, con la voz ronca. Primero ve a ver cómo está Minato. Nishikawa Tetsu se arrastró hasta Minato, con la palma de la mano iluminada con una técnica verde de palma curativa, algo que había aprendido recientemente de los ninjas médicos. Una herida penetrante en el hombro, daño grave en los meridianos, pero por suerte el corazón se salvó. Si se detiene la hemorragia a tiempo, no morirá.
Después de encargarse de Minato, Nishikawa Tetsu se giró para mirar la entrada del callejón. Allí, la calle, antes desierta, empezó a llenarse de figuras. Curiosamente, la mayoría eran civiles, con solo unos pocos genin. Un aldeano señaló con horror las llamas negras que aún ardían en el callejón y el cadáver destrozado en el suelo. Era la guardia personal del señor Anzo. Todos aniquilados. El miedo se extendió por la multitud, pero aún más, la conmoción. En este aislado Megakure, nunca habían presenciado un espectáculo tan horrible. Aunque el esqueleto de Chakra Negro había desaparecido, la imagen que dejó en sus mentes fue suficiente para atormentarlos toda la vida. Maldita sea, nos vieron. Fugaku Uchiha entrecerró los ojos y su instinto asesino volvió a aflorar. Normalmente, incluso con solo 3 tomoe, confiaba en poder matarlos a todos para silenciarlos. El secreto de esos ojos era demasiado grande. Una vez que se revelara, no solo las naciones enemigas, sino incluso los líderes de Konoha lo estarían observando. Mátalos. Fugaku intentó activar el poder de sus ojos de nuevo, pero en cuanto concentró la atención, un dolor desgarrador le atravesó las cuencas de los ojos, su cuerpo se desplomó y casi se desplomó de rodillas. Su chakra estaba agotado. No te fuerces, senpai. Nishikawa Tetsu agarró a Fugaku, con una calma escalofriante en sus ojos. No podemos matarlos a todos. El alboroto fue demasiado grande. Media Megakure vio ese esqueleto negro. La información ya se filtró. Silenciarlos ahora es inútil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y si la aldea se entera y...? Fugaku apretó los dientes. Pues que se enteren. Nishikawa Tetsu lo interrumpió, hablando rápidamente. Tener poder en sí mismo no está mal. Lo que está mal es no tener el estatus correspondiente. Ahora que tienes estos ojos, tendrás una influencia absoluta en tus tratos con los superiores cuando regreses. Pero el requisito es que tenemos que volver con vida. Nishikawa Tetsu miró al cielo lejano. Allí, un chakra aterrador y sofocante brotaba. Extrañamente, ese chakra se estaba desvaneciendo. Entonces supo la razón. Un sapo gigante había aparecido en la distancia. Anzo se ha ido. Nishikawa Tetsu sintió con intensidad la desaparición de esa sensación opresiva. Parece que Jiraiya-sama lanzó un ataque para cubrirnos. Esta es nuestra única oportunidad. Sacó varias bombas de humo de alto poder explosivo de su mochila y las lanzó contra el grupo de genin de Amegakure, que aún dudaban si atacar. ¡Bum! Una densa columna de humo se elevó, bloqueando la vista al instante. ¡Vamos! Fugaku soportó el dolor insoportable y cargó al inconsciente Minato a la espalda. Nishikawa Tetsu se encargó de cubrir la retaguardia, colocando una densa red de trampas explosivas por el camino. 2 horas después. En la frontera del país de la lluvia, en el punto de encuentro de Konoha. Cuando los 3 hombres, cubiertos de sangre y casi sin chakra, salieron a trompicones de la selva, el ninja de Konoha encargado de su encuentro apenas los reconoció. ¿Quién anda ahí? Equipo 5, regresando al equipo. Tras decir esto, Uchiha Fugaku finalmente se desplomó, con la vista nublada, y cayó hacia adelante. Pero no cayó al suelo. Una mano grande y fuerte lo sujetó con firmeza. Jiraiya. Este legendario Sannin, que acababa de terminar de comandar desde el frente y estaba cubierto de polvo, miró a sus 3 miserables subordinados y sus ojos se enrojecieron al instante. Minato estaba gravemente herido e inconsciente, el pecho de Nishikawa Tetsu estaba cubierto de sangre, y los ojos de Fugaku estaban hinchados, con sangre seca y lágrimas en las comisuras. Bien hecho. La voz de Jiraiya sonaba ahogada por la emoción. Podía imaginar el infierno que habían pasado estos 3 chicos. Maestro. Nishikawa Tetsu se apoyó débilmente en el tronco del árbol, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. Misión cumplida, la armería está destruida. Y. Nishikawa Tetsu miró al inconsciente Fugaku, bajando la voz para que solo Jiraiya pudiera oír. Los ojos de Fugaku-senpai han evolucionado. El cuerpo de Jiraiya se estremeció. Miró los ojos fuertemente cerrados de Fugaku, y su expresión se volvió increíblemente compleja al instante. Como discípulo del tercero Kage, sabía perfectamente lo que significaba la palabra evolución. Era el poder de Uchiha Madara, un poder capaz de alterar el equilibrio del mundo ninja, un poder que podría volver locos de miedo a los líderes de Konoha.
Además, se había activado a la vista de todos en Amegakure. Esto significaba que este secreto no podía mantenerse oculto. Entiendo. Jiraiya respiró hondo, entregó a Fugaku al equipo médico, se quitó el abrigo y los cubrió a los tres. Vuelvan primero al campamento para recibir tratamiento, yo me encargo del resto. Jiraiya se giró, mirando en dirección a Amegakure, con una extraña frialdad en sus ojos. Parece que la guerra en el país de la lluvia se complicará aún más por culpa de estos ojos. Capítulo 29. En el frente de batalla de la Tierra de la Lluvia, en la sede de Konoha, en el área de logística médica. En cuanto recuperó la consciencia, Nishikawa Tetsu sintió un dolor ardiente en el pecho, consecuencia de las costillas rotas y los órganos internos dañados. Luchó por abrir los ojos y se encontró tumbado en un catre improvisado, rodeado por el intenso olor a desinfectante y los gemidos ahogados de los soldados heridos. Tonterías. Tonterías. Fuera de la tienda, una voz femenina furiosa atravesó la lluvia, llegando con claridad a los oídos de Nishikawa Tetsu. Inmediatamente después, una voz masculina fría y ronca, con un toque de sarcasmo. Tsunade tiene razón, Jiraiya. Para ser tres mocosos, ¿lanzaste una ofensiva a gran escala sin preparación alguna? ¿Sabes cuánta presión ejerce esto sobre los frentes occidental y central? A Nishikawa Tetsu se le encogió el corazón. ¿Son Tsunade y Orochimaru? Soportó el dolor, giró ligeramente la cabeza y miró por el hueco de la puerta de la tienda. Bajo la tenue luz del campamento, tres figuras que exudaban poderosas auras se enfrentaban bajo la lluvia. Jiraiya estaba empapado hasta los huesos, con su abrigo rojo cubierto de barro y pólvora, y lucía extremadamente desaliñado. Frente a él estaban Orochimaru con los brazos cruzados y el rostro sombrío, y Tsunade con las manos en las caderas y una expresión de enfado. Esos no eran tres mocosos. La voz de Jiraiya sonaba cansada, pero inusualmente firme. Esos eran mis subordinados, la futura esperanza de Konoha. En esa situación, si no hubiera sembrado el caos para distraer a Anzo, los tres habrían muerto. ¿Esperanza? Orochimaru se burló, sus ojos dorados de serpiente brillando con una luz fría y racional. Para salvar tu supuesta esperanza, desbarataste todo el plan de batalla. ¿Sabes las consecuencias? Orochimaru señaló la lejana línea defensiva, quemada por las llamas. Por tu repentino ataque, ese viejo Anzo se ha vuelto completamente loco. Su armería explotó, su guardia personal fue aniquilada, y ahora es como una víbora a la que le han pisado la cola, lanzando un contraataque frenético sin importarle el precio. Justo ahora, nuestras posiciones de primera línea se vieron obligadas a retroceder 25 kilómetros, y las bajas aumentan drásticamente. Tsunade intervino con tono severo. Jiraiya, eres el comandante en jefe del Frente Oriental, no una niñera. Estás ignorando por completo la situación general. Si las defensas colapsan, no solo morirán tres personas. Dentro de la tienda, Nishikawa Tetsu escuchaba la discusión del exterior, sintiendo poco remordimiento, pero con más bien una actitud tranquila. Era una apuesta arriesgada. Intercambiaron el caos en el frente y las bajas de ninjas comunes por el futuro cuarto Hokage, Namikaze Minato, el poderoso Uchiha Fugaku que había despertado el Mangekyo Sharingan y, de paso, su propia supervivencia. Desde una perspectiva utilitaria, Konoha se benefició de este trato, pero no sabían que Minato se convertiría en el futuro Hokage. Esa era una historia para otro momento. ¿Y qué? Gritó Jiraiya de repente desde fuera de la tienda, interrumpiendo sus acusaciones. El panorama general. Si ni siquiera pueden proteger a sus propios discípulos, ¿qué sentido tiene hablar de proteger la aldea? Jiraiya respiró hondo, bajó la voz y su tono se tornó inusualmente serio. Lo lograron. La armería de Anzo está completamente destruida y la línea de suministro cortada. El frenético contraataque actual de Anzo es solo el último aliento. Mientras contengamos esta oleada, Amegakure colapsará por agotamiento logístico. Al oír esto, Orochimaru y Tsunade guardaron silencio un instante. De hecho, haber destruido la armería ante las narices de Anzo y regresar con vida fue suficiente para compensar algunos de sus errores. La voz de Jiraiya bajó, con un dejo de gravedad que solo el Sannin podía entender, es mocoso de Fugaku, tiene los ojos dañados. Si muere allí, o su cuerpo cae en manos de Anzo, sería un verdadero desastre para Konoha. ¿Ojos? Orochimaru se humedeció los labios con un destello inquisitivo en la mirada. ¿Uchiha?
Interesante. De acuerdo, basta de charla. Jiraiya parecía reacio a dar más detalles. Se giró hacia la tienda donde estaban los tres, con un tono más suave, con un dejo de súplica. Tsunade, por favor, ayúdame. Los tres están gravemente heridos, especialmente Fugaku y Minato. Los ninjas médicos comunes no pueden con ellos. Solo tú puedes salvarlos. Tsunade frunció el ceño, observó la expresión suplicante de Jiraiya y finalmente suspiró. De verdad te debo algo. Se apartó su larga cabellera dorada y se dirigió a la tienda. Quítate del medio. Si mueren, será tu culpa. La cortina se abrió de golpe. Nishikawa Tetsu ni siquiera había tenido tiempo de cerrar los ojos y fingir estar dormido cuando se encontró con la mirada de Tsunade al entrar. La legendaria ninja no parecía estar de buen humor, pero al ver la herida penetrante y aún sangrante en el pecho de Nishikawa Tetsu, su instinto profesional se despertó al instante. No te muevas ahora que estás despierto. Tsunade se acercó a la cama, con las manos brillando con chakra verde esmeralda, y las colocó sobre el pecho de Nishikawa Tetsu. 3 costillas rotas, un pulmón perforado y mucha pérdida de sangre. Tienes muchísima suerte, chico, ni siquiera has entrado en shock. Un cálido chakra fluyó por su cuerpo, aliviando rápidamente el dolor insoportable. Gracias, señorita Tsunade, dijo Nishikawa Tetsu débilmente. Basta de charla, ahora energías. Tsunade continuó atendiéndolo mientras observaba las 2 camas a su lado. Minato seguía inconsciente, con la herida de su hombro derecho carbonizada. Fugaku tenía los ojos vendados, e incluso inconsciente, fruncía el ceño, soportando un dolor inmenso. Herida penetrante de elemento relámpago, y esto es... Tsunade se acercó a la cama de Fugaku, extendiendo la mano para retirar la gasa y examinarle los ojos. No le toques los ojos. Jiraiya y Orochimaru también entraron. Jiraiya presionó rápidamente la mano de Tsunade, negando con la cabeza con gravedad. Primero trata las heridas externas y el veneno. Nos ocuparemos del problema ocular en la aldea. Tsunade era una mujer inteligente y comprendió al instante. Miró profundamente a Fugaku y retiró la mano. Entendido. En ese momento, Orochimaru, que había permanecido en silencio detrás de ellos, se acercó repentinamente a la cama de Nishikawa Tetsu. Sus pupilas doradas y verticales lo miraron fijamente, como si examinara una obra de arte. ¿Es este el mocoso que ideó la explosión de polvo y la guerra con gas venenoso? La voz de Orochimaru era ronca y magnética, con un aura escalofriante. Jiraiya dijo que querías combinar mi ninjutsu con la ciencia. ¿Y rechazaste su recomendación? A Nishikawa Tetsu se le encogió el corazón. Ser el objetivo de esta serpiente venenosa no le servía de nada. Tos, señor Orochimaru, me halagas, logró decir Nishikawa Tetsu, forzando una sonrisa. Solo, le tengo un poco de miedo a la muerte, así que pienso un poco más. Tener miedo a la muerte es bueno. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa juguetona. Solo quienes le temen a la muerte exploran desesperadamente el verdadero significado de la vida. Cada vez me interesas más. Jiraiya apartó a Orochimaru de un empujón y se paró frente a Nishikawa Tetsu. Oye. No asustes a mis subordinados. Vamos. Necesitamos que resistas la presión de Anzo en el frente. HMPH. Orochimaru resopló con frialdad y se dio la vuelta para irse. Jiraiya, esto es lo que nos debes. A ese mocoso Uchiha, te aconsejo que lo vigiles de cerca. Tras la marcha de Orochimaru, Tsunade, tras estabilizar las heridas de los 3, también corrió al frente para atender a los heridos. Solo Jiraiya y los 3 que yacían en la cama permanecieron en la tienda. Jiraiya movió un taburete y se sentó en el centro, observando a sus débiles discípulos, y suspiró profundamente. Maestro, Nishikawa Tetsu miró al exhausto Jiraiya. No hables, solo descansa. Jiraiya le dio una palmadita en el hombro. No tienes que preocuparte por lo que ocurre fuera. Anzo puede haberse vuelto loco, pero está al límite. Has completado tu misión, y la has hecho a la perfección. Jiraiya miró al techo de la tienda con la mirada algo perdida. Luego, cuando tus heridas se hayan curado un poco, regresaremos a la aldea. La guerra aquí ya no te obliga a luchar con tanta desesperación. Nishikawa Tetsu cerró los ojos, sintiendo cómo la fuerza vital regresaba gradualmente a su cuerpo.
Sabía que Jiraiya tenía prisa porque regresaran a la aldea, no porque la guerra estuviera a punto de terminar, sino por la mirada de Fugaku. El Mangekyo Sharingan había aparecido. El liderazgo de Konoha sin duda iba a estar intranquilo. Después de todo, el liderazgo actual consistía en el legado del segundo Hokage, y aunque no podían asegurar nada más, su persistente miedo al clan Uchiha era sin duda cosa del pasado. Capítulo 30. El área médica del cuartel general de primera línea de Konoha estaba abarrotada. El frenético contraataque de Anzo, aunque un último aliento, había causado numerosas bajas en Konoha. Las camillas entraban y salían como un río. Los gritos y el hedor a sangre se mezclaban, creando una escena infernal. Había pasado una semana desde aquel ataque sorpresa. Las heridas de Nishikawa Tetsu sanaban rápidamente gracias al trato personal de Tsunade y a su físico relativamente fuerte. Aunque aún no podía participar en combates de alta intensidad, caminar ya no era un problema. No eligió yacer en su tienda y pudrirse. Este es un agente hemostático, aplique presión durante 3 minutos. Al de la pierna rota, administre media dosis de anestésico, no deje que sufra. Nishikawa Tetsu, con una bata blanca ligeramente grande, se movía entre los heridos. Aunque no era un ninja médico formal, sus conocimientos médicos de su vida anterior, combinados con sus estudios recientes, eran más que suficientes para tratar lesiones externas y primeros auxilios. Gracias, gracias. Un chunin con un brazo amputado lo miró agradecido. Nishikawa Tetsu ató hábilmente el nudo y se secó el sudor de la frente. Justo cuando se giraba para ir a la cama de al lado, una pequeña figura apareció ante su vista. Era una niña de unos 10 años, con cabello largo y rubio claro y gafas redondas. Cargaba con dificultad una caja de vendas, con aspecto algo tenso. Cuidado. Nishikawa Tetsu extendió la mano para ayudarla a sujetar la caja, que estaba a punto de resbalarse. La niña levantó la vista, revelando una mirada amable pero resuelta a través de sus gruesas lentillas. Ah, gracias. La voz de la niña era suave, con una fuerza tranquilizadora. Estoy aquí para ayudar. Me llamo Yakushi no Nou. Nishikawa Tetsu se quedó atónito. ¿Yakushi no Nou? La conocida como la doncella errante del santuario, la futura directora del orfanato y también la madre adoptiva de Yakushi Kabuto. No esperaba encontrarla allí. Me llamo Nishikawa Tetsu. Tetsu tomó la caja. Esto pesa mucho, déjame llevarla. Estaba demasiado delgada. Nishikawa Tetsu temía que no pudiera con ella. No pasa nada, aquí todos luchan desesperadamente. Nonou sonrió, con el rostro aún cubierto de polvo, pero su sonrisa era como una margarita floreciendo en un día lluvioso. Quiero hacer todo lo posible, aunque solo sea entregar un rollo de vendas. Ellos, son héroes de Konoha, no podemos dejar que los héroes se vayan sin el trato que merecen. Aunque la voz de la chica era suave en el ambiente ruidoso, sus ojos decididos le dolieron a Nishikawa Tetsu. Entre los heridos que lo rodeaban había niños de su edad. Este mundo era un verdadero desastre, enviando a niños tan pequeños al campo de batalla. En los días siguientes, Nishikawa Tetsu y Nonou se convirtieron en compañeros temporales. En el frente, donde los recursos médicos eran extremadamente escasos, Nonou demostró un talento médico asombroso y una meticulosidad excepcional. Aunque desconocía el ninjutsu médico avanzado, era excepcionalmente hábil identificando hierbas y vendando heridas. Mientras tanto, Nishikawa Tetsu usó los recuerdos de su vida anterior para mejorar el método de fijación de la sencilla férula e incluso inventó un polvo hemostático más efectivo. Nishikawa-kun, tus ideas son increíbles. Durante un descanso, Nono observó los bocetos de Nishikawa Tetsu con los ojos llenos de admiración. Si estos pudieran adoptarse ampliamente, ¿no salvarían muchas vidas? Tal vez. Nishikawa Tetsu dejó de escribir, mirando la lluvia incesante fuera de la tienda. Pero ni siquiera las mejores habilidades médicas pueden salvar a todos. Mientras la guerra continúe, los heridos seguirán llegando. Nono guardó silencio. Bajó la cabeza, acariciando suavemente el botiquín que llevaba en la mano. Así que, debemos intentar sobrevivir y esperar el día de la paz. Paz. En este cruel mundo ninja, la paz nunca es algo que se espera, sino algo por lo que se lucha. Además de ayudar a curar a los heridos, Nishikawa Tetsu también tuvo que atender a 2 pacientes graves. La capacidad de recuperación de Namikaze Minato era asombrosa.
Ya podía levantarse de la cama y hacer algunos ejercicios sencillos de rehabilitación. Aunque su hombro derecho aún estaba vendado, se mantuvo optimista e incluso ayudó a las enfermeras a repartir comida a otros heridos. Se movía entre la multitud, mostrando su lado alegre y alegre a muchos. El apodo de Pequeño Sol ya se había extendido entre los heridos. El problemático era Uchiha Fugaku. Desde esa noche, Fugaku se había vuelto taciturno. Aunque al principio no era hablador, ahora parecía haberse encerrado en sí mismo. Sus ojos siempre estaban cubiertos con gasa, y Tsunade les había colocado un jutsu de sellado para evitar que usara su poder ocular imprudentemente. ¿Cómo te sientes hoy? Nishikawa Tetsu llevó un tazón de gachas medicinales a la tienda de Fugaku. Hay mucho ruido. Fugaku se apoyó en el cabecero. Aunque no podía ver, se giró con precisión hacia Nishikawa Tetsu. Hay gritos por todas partes. ¿Anzo ya se ha retirado? Pronto. Nishikawa Tetsu dejó las gachas en la mesita de noche. El informe de batalla de ayer mostró que Tsunagakure ya se había retirado. Anzo ahora está solo y no durará más que unos días. Fugaku asintió, buscando una cuchara, pero tiró un vaso de agua. ¡Crack! El vaso de agua cayó al suelo y se hizo añicos. La mano de Fugaku se congeló en el aire, y su rostro se volvió extremadamente feo al instante. La sensación de derrota, perder su poder y ser incapaz incluso de cuidar de sí mismo, hizo que este orgulloso Uchiha apretara fuertemente sus puños. No te preocupes, senpai. Nishikawa Tetsu recogió los fragmentos con calma. La señorita Tsunade dijo que el daño al nervio óptico es reversible. Con solo un mes de descanso, recuperarás la vista. No es eso lo que me preocupa. Fugaku respiró hondo, en voz baja. ¿Sabes lo que me preocupa? Estos ojos, cuando regrese a la aldea, esos viejos definitivamente no estarán en paz. Entonces, que vengan. Nishikawa Tetsu lo interrumpió, con un tono de voz que transmitía una innegable confianza. Senpai, ya lo he dicho antes. El miedo viene de lo desconocido. Cuando conviertas estos ojos en un elemento disuasorio indispensable para Konoha, no se atreverán a tocarte, incluso tendrán que tratarte como a la realeza. ¿Un elemento disuasorio? Así es. Nishikawa Tetsu se acercó, bajando la voz. Ya tengo un plan para usar estos ojos y obtener la mayor influencia política posible para ti y para los Uchiha. Fugaku guardó silencio un buen rato. Toma unas gachas, no sabrán bien cuando estén frías. Nishikawa Tetsu le puso una cuchara en la mano. Fugaku-senpai, voy a cambiarte el vendaje. Minato Namikaze entró con una bandeja, con un tono ligero y alegre. Que lo haga otro. Fugaku tenía los ojos tapados y la voz apagada. Que lo haga una enfermera, o que lo haga Che. Eres demasiado fuerte. La última vez casi me hiciste un nudo en las vendas. Oh, fue un accidente. Minato no estaba enfadado. Se sentó en el borde de la cama y desenvolvió hábilmente las vendas del brazo de Fugaku. Además, he despedido a todas las enfermeras. Ahora eres un secreto de Konoha. No podemos dejar que te vea mucha gente. Fugaku guardó silencio, dejando que Minato se ocupara de su herida. Al cabo de un rato, gritó de repente en voz baja. Minato. ¿Qué tal el tiempo? Minato hizo una pausa, miró el ansiado sol fuera de la tienda y sonrió. Ha parado de llover, senpai. Aunque todavía huele un poco a barro, ha salido el sol y siento calor en la piel. ¿De verdad? Fugaku ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera imaginando la escena. Es una pena que no pueda verla. No digas eso. Nishikawa Tetsu, que estaba ajustando la medicina cerca, intervino. Cuando tengas la vista mejor, los tres podemos verla juntos y disfrutarla hasta que nos cansemos. Ah, y barbacoa. Añadió Minato. No olviden la barbacoa. La misión se completó con éxito y la calificación fue muy alta. Lo sé, lo sé. Fugaku agitó la mano con impaciencia, pero bajo la gasa, sus cejas fruncidas se relajaron un poco. Ustedes dos son muy ruidosos. Al salir de la tienda, Nishikawa Tetsu miró hacia atrás. No muy lejos, Yakushi no vendaba las heridas de un niño que lloraba, Namikaze Minato ayudaba a la gente a trasladar provisiones, y dentro de la tienda, Uchiha Fugaku bebía tranquilamente gachas. Esta breve tranquilidad era como un momento de calma antes de una tormenta. Nishikawa Tetsu aferraba el bisturí de chakra.
Este período de apoyo médico no había estado exento de beneficios. No solo había aprendido los fundamentos de la técnica de la palma curativa, sino que, aún más importante, había adquirido una comprensión más profunda del sistema de meridianos del cuerpo humano y el flujo de chakra. Esto sería una base crucial para su futuro desarrollo de la biotecnología y la modificación humana. Pronto, dijo Nishikawa Tetsu, mirando el cielo que se aclaraba gradualmente en la distancia. Se acerca el día de regresar a la aldea. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.